Saludos, muy buenas noches, le damos la bienvenida a nuestro programa. Como cada lunes estamos para compartir con ustedes este ratito. Un ratito que hoy viene lleno de cultura, un ratito que viene lleno de deporte. Vamos a hablar de campamentos de verano, vamos a tener actuaciones musicales y también, por supuesto, tendremos nuestra tertulia, así como nuestro rincón de Reme, que ya saben ustedes, siempre viene a aclararnos muchas cositas que queremos nosotros conocer y con las preguntas que ustedes le hacen a nuestra amiga Reme. Pero antes vamos a hablar de historia, vamos a hablar de lectura, vamos a hablar de libros y vamos a hablar de Benalmádena. Y lo vamos a hacer con Rafael Gamero, que ha presentado ya este nuevo tomo, quinto tomo, Historias de Benalmádena. Así se llama este libro. Quinto tomo ya, Rafael, buenas noches, bienvenido. Claro, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, pues muy bien, encantado de estar aquí, muchas gracias. Y también encantado de traer mi libro. Claro que sí. Es el quinto tomo de Historias de Benalmádena, que viene con ese título de Historias de Benalmádena, pero han sido bastantes más, han sido 10 los tomos que llevo escritos ya aquí en Benalmádena, de poesía y algunos monográficos, en fin. Pero de la historia de Benalmádena es el quinto. Está todo relacionado con la historia de Benalmádena. Ajá. Incluso un libro de poemas que presenté en el 2018 en el Castillo del Bilbi, pues lo titulé así, Poemario a Benalmádena. Ajá. ¿Por qué? Porque todos los poemas eran para imágenes religiosas, lugares, sitios de interés, personalidades, en fin, quiere decirte que estaba dirigido a Benalmádena en su conjunto, ¿no? Y bueno, todo lo demás, pues igual, ¿no? La última obra que hice anterior a esta fue Historia grabada en el suelo, que fue una monografía que se hizo. El título casi lo identifica, ¿no? Historia grabada en el suelo. Era en párrafos cortitos de 5 líneas, cada párrafo era una historia. Así es que en un libro de 200 y pico páginas, pues podían caber pues 400 historias. Y la idea, que fue una propuesta que yo hice, bueno, que yo tengo pensado proponer, porque todavía no lo he hecho, al excelentísimo ayuntamiento, es que en las losas del suelo de un paseo, pues cada losa lleve una historia concreta, de tal manera que se puede leer la historia de Arroyo de la Miel o la historia de Benalmádena Pueblo, pues en una calle peatonal, o en un paseo como el de Adolfo Suárez, por ejemplo, ¿no? Ah, mira, qué propuesta más bonita. Y bueno, sería una cosa muy original, y tal. Entonces pues, el libro, ya se me ocurrió hacer el libro para que se viera de una forma más gráfica lo que yo quería decir con aquello de historia grabada en el suelo. Claro, que no es otra cosa nada más que lleve el texto en una losa, puesto que eran textos de 5 líneas aproximadamente, sería tener una losa, pues bueno, de unos 50 centímetros, 40 o 50 centímetros, para que pudiera leerse con toda su... Lo tiene todo estudiado, bueno, ya pues veo. Sí, a ver. Lo tiene todo estudiado. ¿Y el ayuntamiento qué dijo? ¿Ha dicho algo? No, todavía no ha dicho nada. Al actual ayuntamiento todavía no se lo he presentado, pero no. Se lo presentaré obviamente, aunque yo creo que ya tendrá noticias porque el libro se presentó y el libro está rodando por ahí, ¿no? Y ha tenido muchísima aceptación, porque es leer la historia de Benalmádena y Arroyo en pequeños párrafos. No hay que leerse 10 ni 12 páginas para enterarse de una cuestión, sino que con 5 líneas, pues tú ya estás informada de ese tema concreto, la historia de Félix Olesio o cualquier otra, de Carlota Testamansi, en fin, personajes del Arroyo de la Miel, se puede leer en textos pequeños. Este en concreto que presentamos... ¿Ahí qué encontramos? ¿Qué encontramos en aquí este qué libro? vamos a encontrar? Pues bueno, vamos a encontrar muchas cosas, porque el libro, el tomo tiene 450 páginas. Anda. ¿Vale? ¿Cuánto ha tardado en escribir eso, en papel ecológico? Rafael? Bueno, pues si se lo digo no se va a asombrar. A ver. Vamos, porque yo voy a libro por año, desde que vivo aquí en este pueblo, ¿no? A libro por año. O sea, que quiere decir que en 2 o 3 meses, 4 meses, la suerte y digamos el truquito está en que tengo mucha información. Mucha información, la mayoría ha sido captada por mí. Ya decía Unamuno que la historia
pues la principal historia está precisamente en la que se transmite de padre a hijo, de abuelas a nietas, y esa historia no se ha escrito nunca, claro. No está ni en la prensa ni lo vamos a encontrar en otros libros, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿por qué lo he conseguido yo? Porque yo he entrevistado a muchísimas personas mayores de este pueblo, que me han contado cosas de sus familiares, de sus abuelos y tal, ¿no? Y de ahí ha salido interesantísimas historias que se desconocían aquí en este pueblo, ¿no? Y en concreto otro libro que escribí, que pues viene al pelo que lo diga ahora, Mujeres para la historia de Benalmádena, pues bueno, yo quise hacer un homenaje a la mujer para que el libro fuese presentado precisamente el Día de la Mujer, y mira por dónde escribí 65 biografías de mujer de Benalmádena y de Arroyo de la Miel. Mujeres interesantísimas donde las haya, ¿no? Porque en su momento jugaron un papel fundamental en este pueblo durante la guerra civil, posterior a la guerra, y bueno, pues son personas desconocidas, como decía Unamuno, son desconocidas, pero bueno, hay que irlas sacando a medida de lo posible, y yo tengo, y en ese libro tengo 65 mujeres, eso es historia también de Benalmádena. Claro que sí. Bueno, pues vayamos con este libro que hemos presentado. ¿Qué parte de la historia de Benalmádena podemos conocer ahí? Bueno, hemos presentado en Málaga, en el Centro Cultural María Victoria Atencia, es donde se ha presentado por gentileza de la persona que ha hecho el prólogo, que es el diputado de Cultura de la Diputación Provincial. Víctor González. Víctor González. Entonces, Víctor González, que ha hecho el prólogo, y ha tenido la gentileza de invitarme para que esto se... Y la ha publicado la Diputación, según veo, ¿no? Bueno, no la ha publicado la Diputación, no. Como veo el anagrama ahí. Tiene el anagrama precisamente por la Delegación de Cultura, porque aquí pone abajo Delegación de Cultura. Se ha presentado en Málaga por esa gentileza de Víctor, pero ahora, mañana, por eso lo aclaro, se va a presentar aquí en el Castillo del Bilbi, porque aquí estamos hablando de Benalmádena, y obviamente el interés es que la gente de aquí, pues las personas que, bueno, ya no solamente las personas que se ven reflejadas en este libro, que son muchísimas, sino todas aquellas que sean amantes al pueblo, que sean amantes pues a la historia de este pueblo, que son muchas, ¿eh? Yo le puedo decir de que llevo muchísimos libros vendidos en este pueblo, y yo no me digo eso, porque yo venía jubilado aquí, no era ese mi interés, ¿no? Y al final, pues bueno, todos los libros se agotan, todos los libros se agotan. Bien. Y el anterior a este, que fue el cuarto tomo, que fue dedicado a don Enrique Bolín, al alcalde famoso de todos los tiempos, ¿no? Porque fue alcalde con Franco y fue alcalde con la democracia, ¿verdad? Sí. Y entonces pues dejó un legado muy interesantísimo, y a mí se me ocurrió que podíamos hacer un libro, no solamente con la biografía de don Enrique Bolín, sino que además meteríamos otras cosas, y se metió, bueno, pues toda la historia de la hermandad nazarena, ¿no? Y la historia de la Virgen de la Cruz y todo eso, de tiempos remotos, ¿no? Así es que aquel libro fue el cuarto libro y está prácticamente agotado, y bueno, cuando ya nace este, ¿no? El quinto. Y aquí vamos a encontrar pues muchas historias grabadas en el suelo. Como verá, está en la contraportada, se pone protagonistas. Hay aquí una serie de nombres que están aquí, este es el paseo de Adolfo Suárez, y están tendidas las letras al objeto, como está la sensación de que está escrito en el suelo. Vale, bueno, pues podría servir esto un guión. Aquí hay una historia muy interesante de la banda de música de Enrique Ocón. Esta fue la primera banda de música que hubo en el pueblo. Estamos hablando de los años 80, de los años 80, y aquí viene pues todas las personas que estaban en la banda, directores de orquesta, sitios donde fueron a tocar, triunfos que tuvieron, partituras, etcétera, etcétera. Para una persona que sea curiosa, y para un componente de la banda de música que nos esté escuchando ahora, pues este es su libro, porque obviamente va a encontrar ahí pues mucha historia de la banda, ¿no? Luego pues también Hotel Costa del Sol fue el primer hotel que hubo en Arroyo de la Miel, en Benalmádena, ¿verdad? Entonces esa es una historia muy bonita de cómo se le ocurrió la idea al promotor de hacer ese hotel, y además ponerle el nombre de Costa del Sol. El nombre de Costa del Sol lo patentó, y luego la administración lo hizo suyo para identificar la costa nuestra de Costa del Sol, pero ese nombre era de un hotel, ¿no?, que fue patentado y todo, este señor lo patentó el nombre. Ah, qué curioso. ¿No?
Y bueno, aquí viene el Cortijo de la Comba, toda la historia del Cortijo de la Comba. Muchos jóvenes pues no desconocen la historia, ¿no? Bueno, el Ventorrillo de la Perra, que los más mayores nos acordamos. Y luego otro personaje como el maestro Sánchez Mareca, que fue un maestro extraordinario en Benalmádena Pueblo, tiene su calle en Benalmádena. Estamos hablando de personajes de mediados de siglo pasado, ¿no? Luego hablamos también de la Plaza de Toros, de aquí de Benalmádena, Paco Rodríguez, que fue el primer empresario taurino que tuvo la plaza, pues se le ocurrió hacer la plaza y la pagó a sus expensas. Quiere decir que no le costó dinero al ayuntamiento pueblo, ni al pueblo, lo pagó él, luego se lo regaló la plaza, la regaló al ayuntamiento, ¿verdad? Y fue el primer empresario taurino, ¿no? Hizo famoso a Benalmádena porque aquí se daban más corridas que en las ventas de Madrid. Sí, señor. Y no es que es verdad, por las estadísticas, y además también pues dio mucha publicidad para el pueblo, porque claro, se hablaba de Benalmádena con mucha frecuencia por las corridas de toros que se daban, ¿no? Mi hermano debutó en la Plaza de Toros de Benalmádena, mi hermano es torero. Olé. Y debutó en la Plaza de Toros de Benalmádena. Ajá. O sea, su primera novillada, la primera vez que él se vistió de luces, fue en la Plaza de Toros de Benalmádena. Además, este empresario tuvo la idea, una brillante idea, y es de promocionar las corridas de rejones. Antes no había corridas de rejones, ¿no? Y entonces él promocionó que fuese exclusivamente corridas de rejones, nada más, ¿no? Y fue un éxito. Y a partir de ahí, pues ya vemos con cantidad de corridas de rejones que se han venido celebrando, ¿no? Y lo de las mujeres toreras, también inventó lo de las mujeres toreras, porque había aficionadas que eran mujeres y que querían las mujeres toreras hay de hace mucho tiempo, ¿eh? Hay mujeres toreras de mucho tiempo. Sí, él las promocionó y dio muchas corridas, muchas novilladas con las mujeres toreras exclusivamente. ¿Sabes? Y es muy curioso de que toda esta historia está recogida, ¿verdad? Bueno, ¿qué le voy a contar más? Bueno, pues Antonio del Cid, todo el mundo lo conoce. Ajá. Antonio del Cid, nuestro querido amigo que se nos fue, ¿estamos? Antonio del Cid, pues se le ocurrió hacer una serie de historias de la inmobiliaria, porque él tenía una inmobiliaria, y entonces por allí pasó cosas muy curiosas a lo largo de su vida, ¿no? Él quiso hacer un resumen y me lo pasó a mí para que yo lo viera y tal, y mira por dónde falleció, y luego a la familia me ha pedido que si quería pues podía ponerlo en el libro. Así que podemos decir, Rafael, que es la historia de Benalmádena contada a través de anécdotas que han ocurrido de personas o de cosas del pueblo. Sí, bueno, y anécdotas históricas. Histórica, claro. Puesto que han sido ciertas todas, ¿no? Claro, anécdotas que han ocurrido y que te han contado a ti. Exactamente. Bueno, pues tenemos aquí pues Jacinto Esteban, no sé si os acordaréis de Jacinto Esteban es dramaturgo, famoso a nivel nacional, pero este hombre fue director de la Casa de la Cultura, de aquí de Arroyo de la Miel, ¿no? Y este señor está ya jubilado, pero su legado cultural que dejó aquí en su momento pues fue inmenso, ¿no? Pues es importante sacarlo a relucir con objeto de que se conozca. Luego aquí hay personajes como Ángel Cañizares, que fue el decorador urbano, que este señor fue el que hizo la rotonda de los Molinillos, que está en la Costa del Sol, o sea, en la costa. La entrada al Parque La Paloma, esa entrada tan bonita, tan artística, en el Parque La Paloma, también la hizo él. En la propia Casa de la Cultura, lo que es el patio y el techo tan precioso, bueno, y muchísimas más cosas que hizo el señor don Ángel Cañizares. Total, un repaso, Rafael, a muchísimas cosas de la historia de Benalmádena, y quien quiera comprar el libro, pues lógicamente va a conocer muchísimo de Benalmádena. ¿Dónde se puede adquirir el libro, Rafael? En la librería. En la librería está, ¿no? Sí, está en Lorca, está en el kiosco de prensa, en fin, y no recuerdo más, pero vamos, que está en alguna otra más librería. Maravilloso, Rafael. Pues Rafael, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, enhorabuena por seguir escribiendo y por traernos la historia de Benalmádena para que todos podamos conocerla como a ti te han transmitido muchas personas de Benalmádena. Gracias por estar con nosotros. Pues sí, muchísimas gracias a vosotros. Las historias continúan y obviamente al no tratarse de una novela, porque cuando es una novela es una sola historia. Esto aquí no, porque son muchas historias que al final
pues se hace interminable, pero tiene su ventaja, y es que se puede leer también parcialmente, se puede leer 4 o 5 páginas, leer el capitulito que te interesa y dejar el resto para el día siguiente. Es más fácil de leer. Hay que facilitar la lectura porque el que lee vive 2 veces. Claro que sí. Rafael Gamero, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues nos vamos a otro punto, ya nos están esperando nuestros contertulios para hablar de muchos temas. Bueno, pues hablando de la historia de Benalmádena, aquí tenemos parte de la historia de Benalmádena. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, pues muy bien, muy bien. ¿Estáis bien? Sí, sí, sí. ¿Y tú también estás bien, Vamos a recoger el vestido, que como se me eche para un lado, Hoy. veremos a ver la que vamos a liar aquí esta noche. ¿Tú estás bien? Yo cansada, pero bien. Bueno, Yo- es lo importante, es lo importante. Estoy cansada, pero estoy magníficamente con este vestido que me ha dejado Imalú. Que Tiene vestido muy bonito, Imalú, Sí, ¿eh? tiene un azul muy llamativo y muy... Tiene mucho estilo, Y muy sí. bonito. ¿Y cuándo te vas tú de viaje? Mañana. Que hace más viaje que el ave. Mañana. María Antonia hace más viaje que el Mañana me ave. voy de, Marco Polo. me voy de balneario, pero aquí la señora Qué también. bien. Ah, Yo también sí, me voy. también, De también. balneario también, ¿Y tú también. no te vas, Rafael, hijo? Yo no, Tú yo- te tenías que ir de viaje de novio Eso. o algo. yo Eso. no, ya me lo he gastado todo en la boda. Lo ha dejado todo en la La ha boda. dejado todo en la boda, qué Qué barbaridad, barbaridad. qué barbaridad. Bueno, pues decíamos que hablando de la historia de Benalmádena, el quinto tomo ya, Madre que mía. presenta Rafael Gamero de la Qué historia de vamos. Benalmádena. Qué Es escritor que más- Benalmádena tiene mucha historia. Mucha, mucha. Hay para otros 5. Ahí para otras 5, ¿verdad? Para otros 5 hay. Lo hará seguramente. Que por Seguro, cierto, lo hará Reme, tú has seguramente. presentado tu libro en Málaga. Pues sí, oye, y fue muy emocionante, ¿eh? Sí, de ¿no? verdad, Porque yo- tú te creías que en Málaga no iba a ir nadie Claro, porque yo- nadie te conocía. Y tú eres más conocida que, como decía mi madre, que el Lute. ¿Tú te acuerdas del Lute? No, hombre, claro, me acuerdo. Conocía que el Lute. Yo en Málaga digo, bueno, ¿quién va a ir a Málaga? Y digo, bueno, pues... No, ¿quién que va? en Oye, Málaga también vive gente, Reme. Sí, pero no me Eso, conocían. eso. Y se llenó la sala. Se llenó, Y ¿no? además de gente, bueno, amigas mías del colegio de cuando yo era pequeña. Anda. De gente de la política, gente de la cultura, Qué gente bien. muy bien, todo lleno, además muy emocionante. Qué bien. De verdad, porque me sentí yo muy Muy graciosa, arropada. muy Sí, graciosa. muy arropada. Esperemos que va- Muy a gusto allí. muy a No, ya lo gusto. presenta aquí en la Casa de la Cultura. Claro. Es el mismo, pero que para que se hagan las ventas, por favor, que Claro. es para Abad. Abad. Es íntegro para Íntegro. Abad. Y Abad tiene los libros ahí guardados y si no se venden, Claro. ese dinero no lo recoge. No se recauda Entonces, dinero. era por el afán de venderlo para que esta gente tengan ese dinerito, Claro. que les viene muy bien, que a los niños lo necesitan. Claro que ¿Y se sí. vendieron mucho? Sí, se vendieron Ah, bastante, vendieron sí, sí, una. porque casi todo el mundo que fue lo compró. Incluso gente que ya lo había comprado antes en la Casa de la Cultura, lo compraron para regalarlo. Anda. Y he tenido muy buenas críticas, la Mira verdad. qué bien. Pues es semana de presentaciones. Mi hermano también ha presentado su segundo libro. ¿También? ¿A dónde? ¿En Málaga? También en Málaga, en el Corte Inglés. Ajá. En el Corte Inglés también la ha presentado. Qué barbaridad. Todo. El libro, Es que hemos el salido libro de todo- toros para todos. Todo el ¿Y- mundo a vender. y qué libro Todo el era? mundo- El libro de toros para todos. Ah, lleva el Toros nombre- para Todos. Lleva el nombre del programa que él presenta y dirige en Canal Sur. Y es un libro de anécdotas y cosas taurinas. Taurina. Bueno, pues vayamos nada. con los temas que tenemos que abordar en el día de hoy, que algunos de ellos son un poquillo durillos. Vamos con Difíciles. el primero de los titulares. Un hombre se suicida en Barcelona cuando iba a ser desahuciado de un piso del ayuntamiento. Madre, Bueno, madre. esto nos trae nuevamente a la memoria la tragedia que se está viviendo con respecto a la economía, a gente que lo está pasando mal, porque este hombre pues resulta que no tenía ingresos, era un piso que le había cedido, que le había alquilado con una renta baja el ayuntamiento, pero el hombre pues viendo que lo iban a desahuciar, pues decidió quitarse la vida porque entiendo que el hombre no podía aceptar esa situación que estaba viviendo. Era ya las 10 de última, porque yo he leído un poco tranquilamente el artículo y sinceramente el problema, además de no tener un duro, además de también, que eso también tenemos que mirarlo, no es una crítica en absoluto, o sea, a cualquier persona que esté enferma y le dé por lo que sea, hay que cuidarla y hay que tratarla. Pero este hombre creo que además tenía una serie de conflictos importantes con los vecinos, se negaba a pagar incluso al ayuntamiento, de acuerdo que no tenía, Bueno, tenía pero, dinero como pero pagar, tenía hombre. ayudas sociales. Yo es algo, yo creo que soy una persona, ya me conocéis, una persona bastante solidaria,
Pero lo que sí es cierto es que también hay personas que vuelvo a reiterarme, se merecen todo el respeto de todos, en el mío absolutamente, que son asociales, por poner una palabra así rara, ¿no? Yo conozco a un mendigo que hay muy cerca de mi casa, conmigo me llevo bastante bien con él, lo saludo, y este hombre se niega en redondo a ir a un centro de ayuda, prefiere dormir en la calle porque ahí tiene que mantener unas reglas y él se niega en redondo. O sea, pero yo le digo, pero bueno, ¿y prefieres estar aquí sin duchar? No, es que me obligan a ducharme todos los días. Es lo lógico. Es que me obligan a entrar a tal hora y no salir por la noche. Lo de la ducha es lo de menos, a él no lo obliga. Lo que sí lo obliga es a llegar a una hora, no puede llegar a las 2 de la mañana, no puede llegar a las 3 de la mañana, como ellos están acostumbrados, y ese es el tema. Pero entroncando un poco con lo que tú dices, yo que lo he vivido muy directamente porque he estado en el ayuntamiento precisamente a cargo de las viviendas sociales, aquí no se ha echado nunca a nadie. Y yo me consta que hay muchísima gente que no paga. Mucha gente porque no pueden. Y yo tengo una amiga que yo creo que ya estará pagando porque ya las cosas se las ha puesto mejor, que me decía, ay María Antonia, digo, tú no te preocupes, que ¿cómo te van a echar para que luego el ayuntamiento que tenga que buscar otro piso? Entonces, lo de este señor, ya lo ha dicho esta señora Ana Colau, que yo no la conozco, pero ha dicho que había que investigar también el porqué, porque dice que el piso estaba vacío. El piso estaba vacío y que él ya se había disgustado con era un piso compartido. Aquí también tenemos piso compartido, tú lo sabes. Sí, tenemos. Entonces era un piso compartido. Es verdad que la convivencia es con la familia, es difícil la convivencia con personas que no son de la familia, es más difícil. Pero este señor hizo que esta familia se tuviera que ir. Pero más allá de la situación personal de este hombre, ¿creéis que hay que llegar al punto porque eso no ha ocurrido solo con este señor, hay muchas personas que por sus problemas económicos y tal, pues han decidido quitarse la vida. El tema de los desahucios ha hecho mucho daño en este aspecto. ¿Habría que estudiar antes de echar a una persona de una casa la situación? ¿Debemos llegar al punto Ana, de echar a una persona de una casa? Que eso no es lo normal, que los ayuntamientos es muy difícil que echen a... Bueno, yo cuando trabajaba en Canal Sur hemos hecho muchos desahucios en directo. ¿Pero de piso, de vivienda de protección? De piso, de todo. De todo. Pues aquí por lo menos lo que nosotros... Porque también me refiero a otros que no sean de vivienda de protección. Bueno, eso sí, ahí sí. O sea, yo también he visto un señor que se suicidó, estaba yo trabajando en Diputación, porque se le debía de aquellos tiempos 2 millones de pesetas y no había forma de que el pobre lo cobrara, y este hombre se quitó la vida. Se quitó la vida, o sea que el tema económico es verdad que influye muchísimo, agobia muchísimo. O sea, que se tiene que investigar. Pero sí, yo creo que sí, o sea, que se debería mirar y observar y estudiar cuando una persona se va a desahuciar. Eso yo creo que sí, debería mirar, porque a ver qué circunstancia está, si es porque como asocial, como dice Rafa, o si es también porque a veces son casos sangrantes, ¿no? O sea, que se deberían... Pero claro, siempre ocurre, cuando hay muchas cosas, pues siempre hay alguna que se escapa. Hay de todo. Y hay de todo, ¿no? Pero luego... Yo estoy totalmente en desacuerdo con que a una persona que no puede pagar se le eche, claro, eso no puede ser. El tema económico se le eche, o sea, de ninguna de las maneras, sea un piso del ayuntamiento, sea lo que sea. O sea, eso, pero hay que estudiar caso por caso. Sí, y yo creo, tú bien dices que cuando tú trabajabas antes, ha habido muchísimas injusticias en el tema de desahucios, muchísimas injusticias en España, en todas partes de España. Pero ahora yo creo que se estudia más concienzudamente, precisamente, y tiene mucha culpa los medios de comunicación porque lo hacen público. Claro. Y sí, y tú igual que yo, que hemos estudiado un poco sobre el artículo ese caso se ha estudiado, se ha vivido, como bien dice María Antonia, este hombre tenía conflictos incluso con las personas con las que convivía. Entonces, si se ha llegado a ese punto, que después ha llegado a suicidarse, pues también tenemos que... Pero porque yo digo una cosa, para que una persona llegue a ese punto,
debe encontrarse entre la espada y la pared, ¿no? O que no está bien, es que hay personas Pues que no están bien, hay personas como... que no se suicidan, no sabemos explicar por qué. También te digo una cosa, tú dices los medios, en esos casos yo sí veo bien que los medios de difusión le dé para que se conciencie un poco más a la gente. Es que ha ayudado muchísimo, los medios de comunicación han ayudado mucho. Eso ha sido lo que ha hecho que se ha paralizado un poco más. Y pues mira, hoy, lo que yo digo siempre, se está contando porque es noticia, quiere decir que no es que sea habitual. ¿Tenía tratamiento psiquiátrico este señor? ¿Tenía un seguimiento? En la información no lo pone, ¿no? Pero porque si tenía alguna depresión o alguna no, de eso no aparece nada. Pero vaya que aparece que era conflictivo, eso sí. Era conflictivo. Que más allá de este caso concreto, bueno, pues cuando una persona llega a quitarse la vida, desde luego es porque, o bien, como dice María Antonia, tiene algún no te vayas a ahogar, reme ahora, reme, no te ahogues, reme, ya respira tranquila, se te ha ido, como dice mi madre, se te ha ido por otro sitio, se te ha ido el buchito se le ha ido por otro sitio. Bueno, decía yo eso, que no sé, que para que una persona llegue a ese momento, dice la gente que muchos lo hacen por cobardía, y también hay que pensar que hay que ser muy valiente para llegar a ese momento, contigo, ¿no? Yo pienso que es más por valentía, vaya, yo qué sé, cobardía. Yo creo que es que hay que ser muy valiente para llegar a ese momento. Claro que sí. Y que hay muchísimas personas, que se ha pensado en eso. Sí, quizá porque quieren descansar. Quizá porque quieren descansar ya. Quieren descansar de todo. En algún momento de tu vida, yo lo puedo asegurar por mí, siempre he tenido la idea de que podía hacerlo. Y no se ha hecho porque por tu madre, por tus hijos, por esto, pero hay momentos en tu vida tan duro que algunas veces se piensa. Pero si eso... Pero hay que ser valiente para tomar esa decisión. Eso es lo que te estoy diciendo. Claro, Ana, sí, hay que ser valiente, pero depende del caso. Tienes que considerar a una persona valiente, y hay otros casos que hay que considerar. Por ejemplo, pues por ejemplo, el maltratador que después de matar a su mujer se suicida. Eso es ahora vamos a hablar de cobarde. Eso. Está claro. Entonces, quiero decir, no, ese depende lo que tenía que hacer es matarse delante y de dejar tranquila. Es una frase muy mía. Es una frase muy mía. Yo siempre que escucho una noticia digo, pero ¿por qué no te has matado antes? Pero seguimos, siguiendo hablando de este tema, ¿pensáis que debería de existir alguna ley, o que debería haber algo que amparara a estas personas que realmente se pueda demostrar que es que por una circunstancia de la vida que está atravesando? Esa ley la hay, vamos a ver. De hecho, ya te he dicho yo que aquí no se echa a nadie, porque luego los servicios sociales tienen que buscar a esa persona, entonces no le conviene. Cuando son viviendas, cuando son viviendas de protección de la Junta o del Ayuntamiento, donde sea, si tú echas a una familia a la calle, esa familia a los 2 minutos está en la puerta de Asuntos Sociales, de Bienestar Social, diciendo, oiga, que yo no sé. Entonces no lo hacen. Es que eso está regulado. Otra cosa que dicen que este señor ya no estaba en la casa, que ya se había ido. Tú lo has leído también. Sí. Eso, entonces que... Y Ana Colau, que es la que ha dicho que se va a investigar el tema. Exactamente, y es que tú has dicho el nombre de la persona. Ada Colau es una mujer... se estará o no se estará de acuerdo con ella, eso ya es cada uno, pero que es una mujer que ha luchado desde que empezó en política, ha luchado contra los desahucios, contra todo tipo de desahucios, y hoy es la alcaldesa de Barcelona, y ella se ha encontrado con esto, y yo estoy seguro, vuelvo a decir y vuelvo a reiterarme, y puedo decir que no estoy de acuerdo con ella políticamente, pero lo que sí es cierto es que ella y su partido ha sido un partido que ha luchado contra los desahucios a muerte siempre, y yo estoy seguro que ese caso se ha estudiado. De todas formas, y se investigará más todavía. Todos los desahucios no son iguales, ¿eh? No, en absoluto. Porque hay mucha gente también que a lo mejor tiene su piso, lo alquila a una persona y te lo dejan colgado, y tú estás pagando hipoteca y entonces es que es lo que ella dice, lo que dice Ana, hay que pormenorizar uno por uno todos los casos. Y ver las circunstancias. Hay que verlo todos los casos. Sí, porque también hay, como dice María Antonia, hay
personas que el problema que tienen realmente es que alquilan un piso. La persona que tiene alquilada ese piso por circunstancias ¿deja de pagar? no puede pagarlo, y la persona que lo alquila vive del piso, con lo cual es una circunstancia complicada. Hay circunstancias muy O sea que complejas. ahí es muy difícil de complejo. opinar. Con ese señor sí, pero ya verá esta mujer lo que hace, no nos vamos a enterar, ¿eh? No nos vamos a enterar. Pero, ¿qué haría, Sí, a lo mejor alguien dice algo. ¿qué haría ahí dentro. ante esa circunstancia? Una persona que no paga el alquiler y la persona que ha alquilado su casa vive de ese alquiler. ¿Ahí qué habría que hacer? Hay que habría que hacer. Eso es problemático. Hay mucha gente también que vive del cuento, ¿eh? Hay mucha gente que vive del cuento. Hay mucha gente que tiene buenos coches, sí, y no pagan el alquiler de un piso. Ah, bueno, sí, Eso, claro. Y tiene pero- buenos coches, claro, y van a... Porque yo he escuchado, es que yo tengo, mira, es que me vaya a pensar que es que yo soy muy solidaria con todo el mundo. No, sí, venga. Yo también. Y no soy, y me estoy haciendo ahora de abogada del diablo como me toca siempre ser, ¿no? Venga, vamos a ello. Vamos a ver. Una persona que tú le das un salario social Ajá. y lo cobras y te vas a la calle y vas tú a desayunar porque es tú, y te lo ves allí tomándote tu café, su de eso. Es que yo tengo derecho, no, mira, es que este salario social es para que tú le hagas un puchero a tu hijo, es para que tú pagues el alquiler de tu casa. Una persona que se le da el dinero para que pague el alquiler de su casa y le compra un traje de primera comunión a su hija, y viene y nos dice, es que hemos comprado... Pero bueno, chica, pero si es que te van a echar de la casa. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Como yo estaba en ese sitio, sé que frente ha venido gente que las pobres han pagado justo por pecadores. Claro, eso es lo que pasa Porque siempre. los que verdaderamente lo necesitan, tú dices, habrá que estudiarlo con más detenimiento. Ujú. Pero hay gente que no, hay gente que vive también un poquillo del cuento. Sí, hay de todo. En la viña del Y, Señor hay de hombre, todo. ya- Yo ya te he dicho digo, perdóname, Maritona, que No, te hijo, corto. sí, hijo. La que no está hablando Anécdota, ya- yo como siempre, parezco la Lolita. Anécdota, yo, bueno, vosotros sabéis que me dedico al tema, yo tengo una empresa que alquila pisos, entonces yo he vivido esa situación, pero la situación mía ha sido sangrante para mí y incluso puede ser grotesca casi. Yo le alquilé uno de mis pisos, lo alquilé a unos amigos míos, los dos jubilados, con dos buenas pensiones, y bueno, pues se retrasaban en el tema de la luz. Y ya le dije, oye, mira que la factura de la luz me viene a mi cuenta corriente, tal y cual. Se enfadaron conmigo y dijeron, pues ahora ni luz ni alquiler. ¡Hala! Y yo me cruzaba, no me cruzaba, ya dejé de ir al bar porque todos los días ¿Estaban allí? estaban en el bar su mujer y él tomándose, no solo tomando sus copas, que todo el mundo tiene derecho, tomando sus copas, comían en el bar, todos los días. Y yo estuve 2 años sin cobrar ni un duro. No puedo decir lo que decimos, que vivía de ese alquiler, evidentemente, gracias a Dios, no tenía por qué vivir de ese alquiler, pero a ellos lo Sí, tuvieron. claro, eso tampoco es así, lógicamente. Y cuando se fueron, imagínate, Tan mal está lo uno como el imagínate otro. cómo dejaron el piso cuando se fueron. Destrozado. Y Hay se de todo, fueron hay de porque todo tú en la eres- viña No, del no, se Señor, fueron como se suele desahuciados. decir, hay de todo. Desahuciados. Claro. Claro, es que Hay también de- eso caso. Por más que hablaba con Claro, ellos, es que hay que ponerse en las Claro, dos hay partes. que ponerse en las dos partes, La parte la del buena y que la otra. alquila y en la parte... Es alquilada. lo que yo he dicho Alquilada. antes, que estoy totalmente de acuerdo con este hombre, que el ayuntamiento no debe echar a nadie. Eso yo estoy de También, eso también no se debe. ni la Junta de Andalucía, ni la comunidad ni Cualquier la comunidad. Generalitat, lo que sea, no deben de echar, porque eso ahí no fastidia a nadie, fastidia a nosotros que pagamos los impuestos, pero es que es una menudencia, pero lo otro había que verlo. ni una empresa legal tampoco tiene por qué hacerlo. Yo tengo una empresa absolutamente legal y pago mis impuestos. Y los bancos tampoco debían pero de- ha llegado la pandemia y mis inquilinos han hablado conmigo y yo me he dejado de cobrar unos meses porque sabía tienes que ellos conciencia? estaban sin cobrar. Pero Pero lo sangrante es eso, que tú veas, además con todo Con el toda la descaro cara. del mundo, Claro, lo veas. claro. Y bueno, yo cuando hablé con mi abogado le dije, mira,
esto, y el abogado cuando habló con ellos le dijo, es que hay Claro. testigos que os ven todos los días y tal igual, y no quisieron llegar a juicio final porque lo sabían- desahuciaron. Claro, se fueron Sí, sí, antes de claro. llegar al juicio, Se porque pide lo iban a se perder. fueron, un certificado de signo, Lo iban a perder. signo externo. Eso se llama pedir un certificado de signo externo. externo. Entonces, cuando se pide un certificado de signo externo, pues se ve que ese señor no paga, pero que tiene un Land Rover, que va de cacería, que va esto, y entonces ya Va a la se descubre, feria con su jamón. ya se descubre. Ah, todo eso, que- todo eso Sí, sirve, claro. ¿eh? Todo Sí, eso sí, sirve. eso sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sirve, que digo que sirve, que Claro que Hombre, sí, claro, vale, si a tú la no hora pagas y de- estás en la feria tomando un plato de gamba, Claro, claro, no, oye, no, todo el pero mundo es tiene que derecho, pero... hay mucha gente No, que... y mayormente el coche, Con el coche, coche. otra casa a lo mejor en otro sitio. Es que hay tantos casos. Claro. Muchísimo. No, testigos, hemos testigos, encontrado yo no- tantos casos O sea, que de- podemos decir que tenga un problema de esto, ¿cómo es el certificado de signo de externo. signo externo, y Normalmente eso lo suelen hacer los ayuda. ayuntamientos. Después tardará 2 años o 3 en echarlo, pero bueno, 2 años, ¿no? Bueno, pues vamos con otro tema que también es un poco durillo, con este titular: Semana Negra en Andalucía, Dios mío. 3 víctimas mortales de la violencia machista. Terrible, terrible. Y hay quien dice que esto no existe. Bueno, pues allá ello. ¿Qué pensáis? ¿Por qué hemos vuelto? Parece que llevábamos un tiempo que la Más cosa estaba un tranquilo. poquito más tranquila. ¿Qué ha pasado? Bueno, es que es algo absolutamente incomprensible para las mentes normales, claro. Para ellos es comprensible porque lo hacen, ¿no? Pero es totalmente incomprensible porque, o sea, no hay ningún motivo por lo que una persona pueda o deba matar a otra. Ninguno. Que ya no te quiere. ¿Y qué? Que se ha ido con otro o que está con otro. ¿Y qué? Pues nada. Ahí. Ni para mí ni para nadie. Esa frase. ecuación mental que tienes ordenada. No eres para mí ni eres para nadie. Pero bueno, ¿eso de dónde sale? Eso por Terrible. desgracia va a existir siempre. Es por terrible, desgracia. pero vamos, es que es terrible. Y si ahora también, como tú dices, hay quien fomenta el que eso no está pasando, que eso no es verdad, que no es violencia de género, que es... mejor callarme, ¿no? Yo Pelea entre parejas. Yo espero que no tenga razón y que Yo la también- educación, yo también la lo educación espero. de los niños ahora haga que eso Pero si desaparezca. estamos Pero llegando, si estamos a peor. si estamos No, llegando bueno, a un Rafa, momento estamos a en peor. que niños de 14, De 14 15 años. años le están diciendo a A las las niñas. novias que si la Mirándole- que minifalda, no se pongan mirándole la el falda, móvil, que exactamente. hemos, Sí, sí. hemos ido hacia Niños de atrás. instituto. Pero siempre- y diciendo, mira, tú has mirado a aquel Sí, y, sí. Le dan un empujón porque Sí, ha es mirado que- a un compañero de clase. Pero, Es que O sea parece que que- todo vamos para atrás. pero estamos hablando y yo ahí quiero defender un poco la educación que hay ahora. No, sí, sí. Los casos, esos son casos extremos. O sea, lo que hay ahora mismo, la violencia de género que hay ahora, se está... no hablemos de partidos o de políticos. eso no nos interesa a se nosotros. intenta normalizar y es absurdo, porque la violencia de género ahora mismo es muy grave en nuestro país. Pero lo que sí es cierto es que los casos de niños, por lo menos yo quiero pensarlo así, son casos extremos. La educación existe, o sea, en los colegios... Claro, por y supuesto que vosotros, sí. Hombre, claro Ya que sí. se de está años. educando a los niños, que después hay En el un respeto. degenerado, eso como Que eso bien siempre dice lo ha habido. Maritona, siempre Y lo va a siempre haber. lo ha habido, Siempre lo ha habido, siempre lo va a haber. Siempre lo habrá, Pero desgraciadamente. son, por lo menos yo quiero pensar, repito, que son casos muy extremos. Pues yo tengo sobrinos y hablo con ellos y el tema de sobrinos y sobrinas, ¿no? Y ya el niño pues es más liberal y los críos son bastante más liberales que nosotros. Pero nosotros vivimos en un entorno que afortunadamente porque le hemos dado esa Claro. forma de pensar y eso, pero hay Hay otro entorno. hombre, por ejemplo, que ha matado, si tuviera que haber educado a sus hijos, ¿qué educación le hubiera dado? Imagínate. Es que hay mucho porque, Imagínate. mira, hay nada más que sale los casos que se denuncian, porque de hecho de esos 3, 2 no estaban denunciados. Es que 2 eso estaban es uno que de ni los siquiera. problemas también. Entonces Que no se sabía. están los casos Sí, pero que se porque denuncian. hay mucha gente que tiene miedo de denunciar. Claro, Pero porque lo denuncia y que no luego se denuncia vuelven a la es que- casa con el agresor. Claro. Tú denuncias, vuelve a tu casa con tu agresor. Miedo Le y da miedo, dependencia. claro. El miedo y la dependencia dependencia económica económica. también. Claro, Bueno, económica, eso- porque ¿dónde voy? eso- ¿Qué eso- hago con niños?
Pero bueno, hay gente que sale de su casa con 4 niños y se busca la vida después. Se busca la vida, o sea que... Sí, hombre, mejor buscarte la vida que te mate. Yo conozco a personas que lo han pasado muy mal porque económicamente no trabajaban y el marido iba incluso tenía esquizofrenia, iba detrás de ella y nosotros, que lo sabíamos, no podíamos hacer nada, le decíamos, mira, denúncialo. Yo me acuerdo en el departamento de mujer que funciona aquí de maravilla, que lo digo por mis compañeros, funciona de maravilla. Y ellas sí se iban, pero a los 2 días estaba otra vez con ellos, porque es que... Bueno, pues lo importante es denunciar, desde luego, cuando ocurren casos como estos. Para eso hay un teléfono dedicado exclusivamente a aquellas personas que sufren maltrato y que están dentro de un ambiente de maltrato. Y yo sé que hay muchas circunstancias que impiden el que uno pueda denunciar, pero hay que denunciar sí o sí. O sea, hay que denunciar sí o sí porque hay quien te puede ayudar y quien puede hacer que esto no llegue a otros extremos. Hay un eslabón, hay un vacío. Que las administraciones tienen que estar también ahí, ¿eh? Claro, para ayudar. Pero hay un vacío, una mujer llega a comisaría, denuncia y tiene que volver a su casa. Claro. Desde que denuncia hasta que vuelva a su casa, ahí hay un vacío que habría que rellenar de alguna manera, porque ahora llega y te encuentras con esa persona que tú dices, te he denunciado, o se ha enterado que te ha denunciado. ¿Y qué hace? Bueno, cierra la puerta y duerme con él. Un poquito de abogada y duerme con él. Venga, vamos a la abogada del diablo. Cierra la puerta y duerme con él. ¿Cuántas denuncias falsas hay? También. Y se van de rosita. Yo, por supuesto, que estoy a favor de la mujer al mil por mil, como se diría. Pero hay muchas veces denuncias falsas, porque yo lo he vivido también. Hombre, todos lo hemos vivido. Y digo yo, Dios mío, ¿cómo es posible que esta mujer se quede tan tranquila, tan pancha y diga y no haya consecuencias? El hombre sí, enseguida, que me parece yo lo mataba a todo el que hace esas cosas. No. Pero la mujer, sin embargo, no hay un impune. Sí, y además paga, que también lo hay de todo. Que paga justo por en la viña del Señor. Que paga justo por pecadores. ¿Por qué? Porque las que verdaderamente están siendo acosadas y maltratadas, pues ya se le pone... ¿Seguro? ¿Estará engañando? ¿Será verdad? Eso es. De todas formas, fórmulas hay. Bueno, hace ya tiempo que existe la fórmula incluso de tú vas a una farmacia por si el acosador va detrás de ti, bueno, el maltratador, perdón, va detrás de ti, tú vas a una farmacia y con una señal que le hagas al farmacéutico, que apuntes, ¿qué quiere? El 016 y directamente el farmacéutico llama por teléfono. Es una señal que la mujer puede hacer, o sea que cosas hay. Maltratadoras. La mujer maltratadora realmente, bueno, pues por el poderío, normalmente es el hombre el que tiene poderío físico, pero la mujer maltratadora normalmente suele ser una mujer maltratadora psicológicamente. También lo hay física, no te creas tú, también lo hay. Que pasa que el hombre le da más vergüenza. Hay menos, pero la es. El hombre le da más vergüenza de decirlo. También, porque pone como se suele decir, su hombría en entredicho. Pero bueno. Esta gente pues, todo al paredón. Al paredón. No, más que al paredón, lo que yo he hecho. Trabajo forzado. Lo que yo he dicho anteriormente. Suicídate primero y después deja en paz a tu mujer. Si estás amargado, pues ya está. Pues pero como no lo ha hecho, hablábamos de qué se le pasa por la cabeza a una persona que tiende a querer suicidarse o lo consigue. ¿Qué se le pasa por la cabeza a un hombre que maltrata a una mujer? Este tema es bastante más leve. Y que la mata, y que tú sabes que la maltrata, y que acaba con ella. Pero este tema que vamos a hablar ahora es más leve. ¿Pero qué se le pasa por la cabeza a una persona que agrede a una obra de arte? Vayamos a este titular. Ataca a la Gioconda en el Louvre. Un visitante lanza una tarta contra el cuadro de Leonardo da Vinci que no ha sufrido daños. Pero ya es que el cuadro de Leonardo da Vinci le han dado pedradas, lo han pintado. Han hecho de todo. ¿Qué llama la atención de este cuadro para que todo el mundo
agreda a la Gioconda. A mí me hizo mucha gracia porque yo cuando fui al Louvre a ver la Gioconda, yo pensaba que iba a ser un cuadro grande. Claro, maravilloso. Es nada. Es nada. Pero es una obra de arte además, de gran importancia, sobre todo por su autor. Pero Ana, por favor, la hay noticia, cuadros pero ¿es una preciosos, obra de arte o no? claro, sí, es una sí, obra sí, de sí, arte. sí. pero encima- Pero que sea una noticia mundial, el que hayan tirado contra el cristal de la Gioconda, no Pero- contra la Gioconda. Sí, vale. Porque- pero a ver, Eso es lo que yo iba a decir. pero ¿por qué le tiran una tarta a la Gioconda? Pues porque con la publicidad la gente, la Gioconda, pues le suena el nombre. Ajá. Es raro que se hable tanto de otros cuadros, a lo mejor Claro, muchísimo mejores, pero la Gioconda, por circunstancias de la vida, pues es famosa y todo el mundo la conoce. algo? La Gioconda. ¿Reivindicaba algo con eso? No reivindicaba, no, reivindicaba salir en los medios de nada, comunicación. reivindicaba Pues nada. exactamente, salir en los medios de comunicación. Entonces, Los 5 minutos estaba ahí y digo, de- pues venga, le tiro y como es el cristal, que realmente no ha sufrido daño, Bueno, pues bueno, ahora le pondrán una multa. El Guernica también ha tenido bastante... Le pondrán una Sí, multa no es, y ya está. no es la primera obra de arte a la Claro, que... es que lo que pasa es que esta es la que está ahora de actualidad. y Sí. ya está, Claro. y- A lo mejor Pero- es un pero ¿por pintor- qué hace la a lo gente mejor esas es cosas? un pintor Porque no te frustrado. olvides de la cabeza. Oh, Yo pero, que- ah, No, Es un el- pintor frustrado. María Antonia lo resuelve todo con que la gente no está bien de la cabeza, No, pero tú- bueno. tú harías Claro, esto que no hay que- porque pero- yo lo haría, No, yo, ni Claro, yo tampoco, alguien que pero, esté bien de la cabeza. pero Eso algo es tiene- un afán de protagonismo Entonces, total. O está la aburrido, pregunta, está la aburrido. pregunta sería, ¿quién está bien de la cabeza? Porque Sí, porque- es que O está aburrido. está todo el mundo más No, a lo mejor de la es cabeza un pintor fatal, ¿no? frustrado que dice, Sí. pues ahora yo, Ah. como no soy famoso y yo pinto para agredo a uno de los pintores. Claro. Puede ser eso, Claro. o puede ser una gamberrada simplemente, porque también tiene que ir a comprar la tarta y ir y llevar la tarta. Una gamberrada, Y- el señor, además- el señor no era un niño, ¿eh? Claro, lo digo. que siempre Oye, la gamberrada hacen los la gamberros. atribuimos a los niños, no, Bueno, pero a yo los el jóvenes. gamberro. Cuando Vale. pase por el escáner también van a pasar que no lleve ni tarta ni cosas. Claro, de porque esas. no, Claro. eso Pero es no que habrá eso- pasado. eso- ¿Cómo pasó ese señor con la Con la tarta? tarta, claro. Bueno, Porque eso- iba en una silla de ruedas. porque- Sí, ya, bueno, eso que tiene que ver que no, fuera... Pues porque Lo la ve, llevaba la llevaba escondida aquí, en una claro. parte del No, terreno. pero no estaba, él se puso de pie. Claro, O sea, no es esto que fue para pasar la tarta. Otra cosa que también está muy fea. Otra cosa que está muy fea, Bueno, porque fue fíjate, ¿no? una falta de seguridad importante. Claro, pero ahora- vamos, que eso es protagonismo puro y duro. Porque tú lo sabes muy bien, porque tú has sido comentarista de futbolera en los partidos importantes. Hay siempre ¿En algo. cuántos partidos importantes no ha salido el señor o la señora desnuda y ha saltado al campo? ¿Para Claro, qué? porque ¿Para es qué? importante. Sencillamente para protagonismo. Para Está claro, Porque eso es que está claro. son millones de personas los que ven ese partido y después va a O salir. sea, que la todo el gente mundo. está Sí, falta de falta tener de- protagonismo, Claro. ¿no? Claro. Claro. Falta de atención, esa es una llamada de atención. Es un niño díscolo, que era un hombre, pero díscolo. Fíjate, pues, utilizar una silla de ruedas. Claro. Claro, porque si a lo mejor el que estaba ahí de control le registra y dice, oiga, lo hubieran dicho los demás, que es un señor que no está bien y tal, y le hubieran puesto... Incluso aunque lleve una tarta, nadie puede pensar que es que la tarta Que la va a tirar Eso allí. no está prohibido entrar. Claro. Tú Claro, ni eso con- digo ni yo, la compra claro. Pues a partir de ahora estará- Eso te iba a decir, que ahora a partir de A ahora. partir de ahora dirán, ¿usted lleva tarta? Ni con No. tomate, ni con nada de eso Y puede dirán, entrar. Qué barbaridad. Claro, nada, es que el mundo... Bueno, el mundo está- nos quedaba un tema que lo vamos a ver para la semana que viene, que tiene que ver con quién creéis vosotros que están enganchados a las redes sociales. Los niños, ¿Los jóvenes? los jóvenes y los niños, con el móvil. Pues no, el móvil. yo. El móvil, los juegos, los ¿Tú videojuegos. también estás enganchada? Los videojuegos, los móviles. ¿Tú estás enganchado? Yo no, yo no? utilizo mucho el ordenador por trabajo, pero yo no estoy. No, digo creo redes que- sociales, hablo de redes sociales. No, redes Yo sociales tengo no. Facebook Yo Facebook. y Instagram. Pero, nada. Yo ya que Facebook y... Bueno, No, pues no, la no, semana que Instagram. viene, vamos a ver quién están enganchados a las redes sociales. Yo creo que la mayoría de las personas piensan que son los más jóvenes, los No, niños. ahora los mayores. Pues la semana que viene La semana que viene sabemos, lo descubriremos. lo descubriremos Claro, quién los mayores está- tenemos más tiempo. Claro. Ya no trabajamos. Bueno. Y entonces ya, entre la soledad. Pero esa edad no. Pues Desde la hasta soledad. la semana que viene. A la semana que viene lo vamos a saber, Reme. Lo vamos a saber, ¿no? Rafa, Reme, María Antonia, gracias por estar con nosotros este ratito. Y ustedes ya lo saben, que la semana que viene les vamos a contar quiénes están enganchados a las redes sociales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que son los más jóvenes, los mayores? Pues ya saben que tienen que ver el programa la semana que viene para saber quiénes son los que están enganchados. Y ahora no se vayan, porque enseguida estamos con todos ustedes con muchos más temas que tenemos que abordar en este programa. Hasta ahora.